Imagina la escena. La ciudad ha caído, las murallas están destruidas, las casas arden, las calles están cubiertas de sangre. Gritos, humo, caos. Los legionarios romanos irrumpen en el palacio. Avanzan por los pasillos de mármol donde hasta ayer servían los esclavos, donde festejaban los nobles, donde se recibía a los embajadores. Ahora allí solo hay soldados con armaduras sucias, que huelen a sudor, sangre y hierro. Buscan el trofeo principal. No oro, no joyas, no reliquias sagradas. Buscan a ella, la reina, la mujer que hasta ayer gobernaba esta ciudad, que daba órdenes, que se sentaba en el trono, que quizá incluso ordenó ejecutar prisioneros romanos. Ahora es un botín. La encuentran, a veces en una sala secreta donde intentaba esconderse, a veces entre los sirvientes, disfrazada con ropa sencilla, a veces con un puñal en la mano, dispuesta a suicidarse pero sin haberlo logrado. Los soldados la agarran, le arrancan las joyas, le arrancan las vestiduras reales, la atan, y entonces empieza lo que no se cuenta en los libros escolares, lo que los historiadores romanos describían de forma escueta, con pudor, o directamente silenciaban, lo que las películas modernas muestran de forma bella, romántica, con música dramática, pero eso es mentira. La realidad era mucho más terrorífica, humillante y dura. En este video vamos a analizar qué ocurría realmente con las reinas, emperatrices y princesas capturadas después de que Roma derrotara a sus pueblos. Hablaremos de cómo eran llevadas a Roma, no como prisioneras honorables, sino como mercancía viva. ¿Qué se hacía con ellas antes del triunfo? El desfile público de la victoria, cómo se las exhibía ante todos, desnudas, encadenadas, como animales. ¿Qué destino las esperaba después del triunfo? ¿Y por qué a veces la muerte era un acto de misericordia? ¿Cómo se las utilizaba como herramienta política, para humillar pueblos enteros? Y de esos raros casos en que las reinas preferían morir antes que dar a los romanos ese placer. Te aviso desde ya, va a ser duro. Porque detrás de cada gran triunfo que vemos en cuadros y películas, había mujeres reales a las que se rompía, se humillaba y se destruía. No por delitos, sino simplemente porque estaban en el bando perdedor. Mira hasta el final, porque en algún momento entenderás, lo que los romanos hacían con las reinas no era solo crueldad de guerra, era un sistema que convertía la dignidad humana en espectáculo. Vamos allá. Empecemos desde el principio, el momento de la captura. Cuando caía una ciudad o un reino, los comandantes romanos daban de inmediato la orden: encontrar a la familia reinante, al rey, si seguía vivo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas, a su madre, a todos los que llevaban corona o tenían poder. ¿Por qué era tan importante? Porque para Roma la victoria no era solo conquistar territorio. Era demostrar que tus dioses son más débiles que los nuestros. Tu poder no es nada frente a nuestra fuerza. Tu orgullo es polvo. Y la mejor forma de mostrarlo era tomar a quienes simbolizaban ese poder y destruirlos en público. La reina era el blanco perfecto. Es un símbolo. Es la madre del pueblo, la esposa del rey, el rostro de la dinastía. Capturarla no era solo apresar a una mujer. Era una violación simbólica de todo un pueblo. Los romanos lo entendían perfectamente. Por eso no solo tomaban prisionera a la reina, lo hacían de la forma más humillante posible. Imagina, tú eres la reina. Ayer la gente se inclinaba ante ti. Llevabas joyas, te sentabas en el trono, dabas órdenes. Hoy soldados irrumpen en tu aposento. No se andan con delicadezas. Te agarran del pelo, te arrancan la ropa, te tiran al suelo. Si te resistes te golpean. Si gritas, te tapan la boca. Si intentas huir, te rompen los brazos, te atan, bruscamente, con cuerdas o cadenas, las manos a la espalda. A veces, una cuerda al cuello, como a un animal. Te sacan del palacio, pasas junto a los cuerpos de tus sirvientes, por salas saqueadas, por salones en llamas. Te sacan a la calle. Ahí está la multitud, tu pueblo. Te ven, a ti, su reina, atada, golpeada, desnuda. Algunos lloran, algunos se apartan, otros se quedan de pie, en shock. Y los soldados romanos se ríen. Te conducen a propósito lentamente, para que todos te vean, para que todos entiendan. Vuestra reina ahora es nuestra. Vuestro poder ha terminado. Vuestra resistencia es inútil. Este es el primer acto de humillación, y es solo el comienzo. Después, el camino a Roma. A los prisioneros de sangre real no se les llevaba en carruajes cómodos, no se les daba comida exquisita, no se les concedían sirvientes, se los transportaba como ganado, en jaulas, encadenados, a veces a pie, si el trayecto lo permitía, meses de viaje, por montañas, bosques, ríos, con calor y frío, en barro y polvo.
Una reina que nunca había caminado más lejos que sus jardines ahora recorre decenas de kilómetros al día. Tiene los pies ensangrentados, la ropa hecha jirones, el pelo enmarañado y sucio, la cara llena de golpes e hinchada. Los soldados que la custodian no ven una persona. Para ellos es un trofeo, un objeto vivo que hay que entregar en Roma. A veces la usan, no siempre, pero con la suficiente frecuencia como para que fuera parte del sistema. Los comandantes podían prohibir tocar a la reina, si estaba destinada al triunfo. Pero si no había prohibición, o si los soldados estaban borrachos, o si el propio comandante lo permitía, entonces de noche, en el campamento, podían sacar a la reina de la jaula y hacer con ella lo que hacían con cualquier cautiva. Con una diferencia: ella sabía que por la mañana todos alrededor sabrían lo ocurrido, y que nadie castigaría a los culpables, porque ya no era reina, era botín de guerra. Pero lo peor aún estaba por llegar: el triunfo. Para los romanos, el triunfo era un rito sagrado, una fiesta de la victoria que se concedía al general que había conquistado nuevas tierras. Era una procesión por todo Roma, desde las afueras hasta el Capitolio. Multitudes, música, sacrificios, banquetes, un momento en que el general se volvía casi un dios. Pero para que un triunfo fuera verdaderamente grandioso no bastaban los relatos de las victorias. Hacían falta pruebas, tesoros, oro, armas, estandartes enemigos y, por supuesto, prisioneros. Cuanto más alto el rango del prisionero, más glorioso el triunfo. Soldados rasos, aburrido. Jefes tribales, mejor. Reyes y reinas. Eso sí que impresionaba. Se les preparaba para el triunfo con antelación. Así era. Unos días antes del triunfo, se arreglaba a los prisioneros. No por compasión, sino para que la multitud pudiera reconocerlos. Se les lavaba. Se les vestía con los restos de sus trajes reales, pero de modo que se viera que eran prisioneros. A veces, se rompía la ropa a propósito para subrayar la humillación. A veces, se las dejaba casi desnudas, cubriendo solo lo imprescindible. Se les ponían cadenas, pesadas, al cuello, en las muñecas, en los tobillos. A veces eran de oro, para el contraste. Mirad, antes fue reina, ahora está en cadenas de oro, como una esclava adornada. Se las maquillaba, se les sonrojaban las mejillas, se les pintaban los ojos, para que parecieran exóticas, extrañas. A los romanos les encantaba subrayar que los prisioneros no eran como ellos, bárbaros, extranjeros, enemigos, y llegaba el día del triunfo. De madrugada sacaban a los prisioneros, los colocaban en una columna, al frente, los soldados enemigos comunes, después, los jefes, los generales. Al final, justo antes del carro del triunfador, la familia real. El rey, si vivía, la reina, sus hijos, los llevaban a la calle principal de Roma. La multitud ya estaba reunida. Miles de personas gritaban, silbaban, reían, lanzaban piedras, arrojaban verduras podridas, escupían, proferían insultos. La reina avanzaba por esa calle, encadenada, casi desnuda, golpeada, exhausta. A su alrededor, un mar de odio. Personas que nunca la habían visto, que no sabían su nombre, que no tenían idea de qué clase de gobernante fue. Todas gritando que era una basura, una bárbara, enemiga de Roma. Los niños la señalaban con el dedo. Las mujeres se reían. Los hombres gritaban obscenidades. Esto duraba horas, porque el desfile triunfal no era un paseo rápido. Era un avance lento y solemne por toda la ciudad. Todos debían verla. Todos debían recordarlo. Roma ha vencido. Roma es grande. Roma humilla a sus enemigos. A veces se obligaba a los prisioneros a llevar tablillas con inscripciones. En ellas, el nombre de su país, su título, sus crímenes. Por ejemplo, Cleopatra, reina de Egipto, que osó desafiar a Roma. O Zenobia, reina de Palmira, que se proclamó emperatriz de Oriente. La tabla colgaba del cuello como una etiqueta. Sumaba otra capa de humillación. No eres solo una cautiva, eres un objeto de exhibición, una ilustración viva del relato sobre la grandeza de Roma. Pero lo más espantoso esperaba al final del desfile. Cuando la procesión llegaba al Capitolio, el templo principal de Roma, allí se hacían sacrificios. Se daba gracias a los dioses por la victoria. Se degollaban toros, se vertía vino, se cantaban himnos, y a los prisioneros se los llevaban aparte. Lo que ocurría después dependía de la decisión del Senado y del general. Había varias opciones, y casi todas eran terribles. Primera opción, la ejecución. Paradójicamente, la más misericordiosa. Si el prisionero era demasiado peligroso, demasiado popular, demasiado simbólico, se le mataba, justo después del triunfo. A veces, en la misma cárcel a la que lo conducían desde el Capitolio. Era la cárcel mamertina, un pozo subterráneo, frío,
oscuro, pestilente. Se arrojaba allí al prisionero, y tras unas horas o días se le estrangulaba con una cuerda, o se le rompía el cuello, rápido, sin ceremonias. Se consideraba una muerte digna para un enemigo de Roma. Las reinas también entraban en esta categoría. Si era demasiado peligrosa, si su pueblo podía intentar liberarla, si ella misma era una líder carismática, se la mataba. Pero no siempre. Segunda opción: cadena perpetua. Si la reina ya no representaba una amenaza directa, pero soltarla era imposible, se la retenía en Roma, bajo arresto domiciliario, o en una cárcel de verdad, durante años, décadas, hasta la muerte. Vivía en una habitación pequeña, sin sirvientes, sin joyas, sin derecho a salir. A veces, se la mostraba a los invitados como curiosidad. Mirad, esta es la reina a la que vencimos hace 10 años. Sigue viva, patética, rota, pero viva. Era una muerte lenta, muerte por tedio, soledad, desesperación. Tercera opción: venta como esclava. Sí, se podía vender a una reina, como a una esclava más, en el mercado. No inmediatamente después del triunfo, claro. Primero se la enfriaba, se la mantenía presa, se la quebraba psicológicamente. Luego, se la ponía a la venta. A veces, a ricos romanos que querían una esclava exótica, con historia. A veces, a burdeles. Sí, eso también ocurría. Una reina que había gobernado un país podía acabar sus días en un prostíbulo, donde cualquiera con una moneda podía comprarla por una noche. Era raro, pero sucedía. Y los romanos no veían en ello nada malo. Para ellos era justicia. Estuviste muy arriba. Te hemos hundido muy abajo. Fuiste orgullosa. Te hemos quebrado. Fuiste enemiga. Ahora no eres nada. Cuarta opción: la misericordia del emperador. A veces, muy rara vez, se perdonaba a una reina. Se la dejaba vivir en Roma. Se le daba una pequeña pensión. Incluso se le permitía tener algunos sirvientes. Pero eso no era libertad. Era una jaula de oro. Su vida estaba controlada. Sus movimientos, vigilados. Se la usaba como herramienta política. Por ejemplo, si su pueblo se volvía a rebelar, se la sacaba en público y se la obligaba a pedir sumisión. O al revés, se amenazaba con matarla si la revuelta no terminaba. Se convertía en rehén, viva, pero muerta por dentro. Ahora, ejemplos concretos. Porque todo lo que hemos contado no son fantasías, son historias reales de mujeres reales. Primera, Cleopatra. Sí, esa Cleopatra, reina de Egipto, amante de César y de Marco Antonio. Cuando Octaviano, el futuro emperador Augusto, los derrotó a ella y a Antonio, quería una cosa: pasear a Cleopatra en su triunfo. Habría sido el mayor triunfo de la historia de Roma. La reina de Egipto, uno de los países más ricos y antiguos del mundo, encadenada ante la multitud romana. Octaviano soñaba con eso, pero Cleopatra sabía lo que la esperaba. Había visto cómo trataban los romanos a los prisioneros. Sabía que la arrastrarían por las calles como a un animal, que la humillarían, insultarían, la escupirían, que a sus hijos quizá los matarían, que a ella misma o la ejecutarían o la convertirían en una muñeca viva. Y decidió, no. Se suicidó. Según la leyenda, con la ayuda de una serpiente venenosa que le llevaron en secreto en una cesta de frutas. Murió en sus aposentos, con sus ropas, con su dignidad. Octaviano se enfureció. Había perdido su mayor trofeo. En lugar de a Cleopatra viva, tuvo que llevar en el triunfo su estatua. Fue humillante, para él. Pero para Cleopatra fue una victoria. La última, pero victoria al fin y al cabo. Segunda, Zenobia, reina de Palmira, ciudad-estado de Oriente. Era increíblemente ambiciosa. Se proclamó emperatriz. Tomó vastos territorios. Desafió a Roma. El emperador Aureliano destrozó su ejército. La capturó y la llevó a Roma. La pasearon en el triunfo, con cadenas de oro, tan pesadas que apenas podía caminar. A su lado llevaban su corona, sus joyas, su trono. Todo lo que simbolizaba su poder era ahora un trofeo. La multitud gritaba, escupía, lanzaba piedras. Pero Zenobia no lloró. Caminaba con la cabeza alta, en silencio, con orgullo. Eso enfurecía aún más a la multitud. Después del triunfo no la ejecutaron. Aureliano la perdonó. Le dio una villa cerca de Roma, una pequeña pensión. Pasó allí el resto de su vida, en aislamiento, sin poder, sin su pueblo, sin corona, apagándose poco a poco. Fue peor que la muerte. Tercero, Vercingetorix. Aunque fuese hombre, su historia es importante para entender el sistema. Jefe galo que se rebeló contra César. Fue capturado, mantenido en prisión 6 años. 6 años en la oscuridad, encadenado, en la suciedad, esperando el triunfo de César. Cuando por fin se celebró, lo hicieron desfilar por las calles. La multitud rugía, le insultaban,
le humillaban. Y luego, justo después del triunfo, lo estrangularon en la cárcel. Esperó 6 años para morir. Y murió pocas horas después de ser mostrado al pueblo. Era lo normal. Cuarto, la esposa y las hijas de Vercingetorix. Apenas se escribe sobre ellas. Pero también fueron capturadas. También desfilaron en el triunfo. También fueron humilladas. Y luego, vendidas como esclavas. La esposa del hombre que casi vence a Roma se convirtió en esclava. Sus hijas también. Sus nombres no se han conservado. Sus destinos son desconocidos. Desaparecieron simplemente en el sistema esclavista romano. Como miles más. Quinto, las hijas de Mitrídates. Mitrídates fue rey del Ponto, uno de los enemigos más peligrosos de Roma. Guerreó contra Roma durante décadas. Cuando por fin fue derrotado, sus hijas fueron capturadas. Desfilaron en el triunfo de Pompeyo. Jóvenes, hijas de rey, fueron conducidas por las calles de Roma encadenadas. La multitud gritaba, escupía. Después del triunfo, su destino es desconocido. Lo más probable, esclavitud o muerte. Los historiadores no consideraron necesario anotar qué fue de las princesas bárbaras. Sexto, esposas e hijas de los generales cartagineses. Tras la caída de Cartago, una de las mayores ciudades de la antigüedad, los romanos perpetraron una matanza masiva. Decenas de miles de muertos. Decenas de miles vendidos como esclavos, entre ellos las esposas e hijas de la élite cartaginesa. No las llevaron en un triunfo. Eran demasiadas. Simplemente se las vendió. Al por mayor. En los mercados. Como ganado. Reinas, princesas, damas nobles. Todas juntas. Todas al mismo precio. Ahora, ¿por qué se hacía todo esto? ¿Por qué Roma era tan cruel precisamente con reyes y reinas? La respuesta es sencilla. Era política. Roma entendía el poder de los símbolos. Vencer al enemigo en el campo de batalla es una cosa. Quebrar su espíritu, otra. Cuando capturas a una reina, la desnudas. La encadenas y la paseas por las calles de tu capital. Haces varias cosas a la vez. Muestras a su pueblo. Vuestra gobernante no es nada ante nosotros. Muestras a tu propio pueblo. Mirad qué grandes somos. Podemos humillar incluso a reyes. Muestras a otros enemigos. Esto es lo que os pasará si os atrevéis a enfrentarnos. Muestras a tus aliados. Somos fuertes, os protegeremos, pero no os atreváis a traicionarnos. Era propaganda. Cruel, eficaz, inolvidable. Un solo triunfo con una reina cautiva hacía más por aterrorizar a los enemigos que 10 victorias militares. Porque la gente olvida cifras de bajas, pero no olvida la imagen de una reina encadenada. Y hay otro aspecto. Los romanos eran una sociedad profundamente patriarcal. Para ellos, la mujer estaba siempre por debajo del hombre. Una mujer gobernante era una anomalía, un desafío al orden natural. Por eso cuando capturaban a una reina, no solo humillaban a un enemigo, restablecían el orden. Mostraban que una mujer no debe gobernar. Una mujer debe estar bajo el control de un hombre. Una mujer que osa tomar el poder será castigada. Era una lección, para todas las mujeres, para todos los pueblos. No os atreváis a romper el orden establecido por Roma. Pero hubo excepciones, raras, pero las hubo. Algunas reinas lograron evitar ese destino. ¿Cómo? Primera vía, el suicidio, como Cleopatra. Morir en tus propios términos, no en los de Roma. Eso exigía una fuerza de voluntad increíble, porque el instinto de supervivencia es fuerte. Incluso en cadenas, incluso en la humillación, el ser humano se aferra a la vida. Pero algunas reinas entendieron. Vivir así no es vivir. Es una tortura lenta. Y eligieron una muerte rápida. Segunda vía, la huida. Muy rara vez, pero ocurría. Si una reina lograba escapar antes de ser capturada, podía refugiarse en otro país. A veces, con aliados. A veces, con enemigos de Roma que la acogían para fastidiar a los romanos. Pero era arriesgado, porque Roma podía exigir su entrega, y pocos se atrevían a decir no a Roma. Tercera vía, el pacto. A veces una reina podía negociar, ofrecer a Roma algo valioso a cambio de su vida y libertad. Información, tesoros, alianza, traición de los suyos. Era algo raro, y requería que la reina aún tuviera algo que Roma realmente quisiera, pero a veces funcionaba. Ahora, ¿cómo todo esto afectó a la propia Roma? Porque este sistema de humillar prisioneros no dejó intacta a la sociedad romana. La moldeó. Primero, volvió crueles a los romanos. Cuando creces en una sociedad donde es normal reírse de una reina cautiva, escupirle, tirarle piedras, dejas de ver a los demás como personas. Empiezas a dividir el mundo en nosotros y ellos. Nosotros, los romanos, civilizados, grandes. Ellos, bárbaros, enemigos, subhumanos. Es una lógica peligrosa, porque justifica cualquier crueldad. Segundo, corrompía al poder. Los generales que celebraban triunfos ganaban una enorme popularidad.
El pueblo los adoraba. El Senado les temía. Eso les daba poder político. Y muchos lo usaron para acaparar aún más poder. César, Pompeyo, Augusto, todos usaron los triunfos como trampolín hacia la dictadura. Tercero, creó una cultura del espectáculo. Los romanos se acostumbraron a que el sufrimiento fuera entretenimiento. Triunfos, juegos de gladiadores, ejecuciones públicas, todo era un espectáculo. Y cuanto más sangriento el espectáculo, más quería el pueblo. Era una adicción. Adicción a la sangre, a la humillación, al dominio sobre otros. Y lo más aterrador, este sistema no murió con Roma. Mutó. Pasó a otras culturas. Los reyes medievales también paseaban por las calles a enemigos capturados. Los imperios coloniales también humillaban a los gobernantes conquistados. Incluso en el siglo XX, piensa en los desfiles de prisioneros en las guerras mundiales. La lógica es la misma. Muestra al enemigo roto. Muestra tu fuerza. Aterroriza a los demás. Roma inventó este sistema, pero la humanidad lo heredó. Ahora, hablemos de quienes resistieron, porque no todas las reinas fueron dócilmente al matadero. Algunas lucharon hasta el final. Boudica, reina de los britanos. Cuando los romanos ocuparon sus tierras, la golpearon, violaron a sus hijas, confiscaron todas sus propiedades. Podía haberse quebrado, pero no lo hizo. Se levantó en rebelión, reunió un ejército, incendió 3 ciudades romanas, mató a decenas de miles de romanos. Roma quedó en shock. El emperador pensó seriamente en abandonar Britania, pero al final el ejército romano destrozó sus fuerzas. Boudica no se dejó capturar. Tomó veneno. Murió libre. Roma no obtuvo su triunfo. Cartimandua, reina de los brigantes, otra tribu britana. Eligió otro camino. Se alió con Roma. Traicionó a sus vecinos. Entregó a Roma a un líder que se había refugiado con ella. A cambio, Roma le permitió seguir siendo reina. Pero su pueblo la odió. La derrocaron. Huyó hacia los romanos. Le dieron refugio. Pero lo perdió todo. Trono, pueblo, honor. Sobrevivió. ¿Pero a qué precio? Arsínoe, la hermana menor de Cleopatra. También aspiraba al trono de Egipto. César la capturó. La hizo desfilar en su triunfo. Una joven, hija de rey, conducida por las calles de Roma encadenada. La multitud romana, curiosamente, sintió lástima. Era demasiado joven, demasiado bella, demasiado indefensa. La gente comenzó a gritar, «¡Perdónala!». César, sorprendido, aceptó. La mandó al exilio. Vivió en un templo en Éfeso. Durante años, creyó haberse salvado. Pero luego Cleopatra, su propia hermana, ordenó matarla, porque Arsínoe seguía siendo una amenaza para el trono. La asesinaron en el propio templo. Sobrevivió a Roma, pero no a su familia. Ahora, la capa más dura de todas, los niños, porque los romanos no perdonaban ni siquiera a los hijos de las familias reales. Si una reina era capturada con sus hijos, también ellos desfilaban en el triunfo. Niños pequeños, de 5, 6, 7 años. Se les ponían cadenas, caminaban junto a su madre. La multitud les gritaba, les tiraban piedras. Los niños lloraban, se aferraban a su madre, pero se los separaba, a propósito, para intensificar la humillación. Después del triunfo, o se mataba a los niños, o se los vendía como esclavos. A los varones, más a menudo se los mataba, porque podían crecer y vengarse. A las niñas, más a menudo se las vendía, porque no representaban una amenaza. Esa era la lógica de Roma, fría, cruel, eficaz. Uno de los casos más terribles, los hijos de Cleopatra y Marco Antonio. Tras su muerte, Octaviano capturó a 3 de sus hijos, 2 varones y una niña. Mató a los chicos. Uno tenía 14 años, el otro, 17. Los estrangularon, en silencio, sin juicio. Simplemente los eliminaron. A la niña, Cleopatra Selene, la dejaron viva. La criaron en Roma. La casaron con un rey aliado. Se convirtió en reina de Mauritania. Formalmente, un final feliz. Pero creció sabiendo que su madre se suicidó para no ser humillada. Su padre perdió la guerra y murió en deshonra. A sus hermanos los mataron. A ella la dejaron viva solo porque era útil para Roma. No es un final feliz. Es sobrevivir con una enorme herida. Ahora, resumamos rápidamente. Lo que los romanos hacían con las reinas capturadas no era simplemente crueldad de guerra. Era un sistema que convertía personas en trofeos, las humillaba públicamente para quebrar el espíritu de sus pueblos, las usaba como herramienta política, entretenía a la multitud con su sufrimiento, justificaba cualquier crueldad con la idea de «nosotros somos la civilización, ellos son bárbaros». Las reinas que caían en este sistema lo perdían todo: el poder, la dignidad, la libertad, a menudo, la vida. Algunas resistieron,
Algunas eligieron la muerte, algunas sobrevivieron, pero a un precio terrible. Roma lo llamaba triunfo, pero en esencia era la destrucción pública de un ser humano, lenta, humillante, convertida en espectáculo. Y lo peor de todo, funcionaba. Los pueblos temían a Roma, porque sabían que, si perdían, su reina acabaría encadenada en las calles de Roma. Era una lección, cruel, eficaz, inolvidable. Escribe en los comentarios qué te impactó más, el mero hecho de los triunfos, el destino de reinas concretas, o la forma en que este sistema moldeaba a la sociedad romana.